Bienvenidos a otra cita con el dentista. Mi nombre es Héctor Aldana y hoy nos acompaña la doctora Paula Sierra porque vamos a platicar sobre la prevención. Doctora, hoy vamos a platicar sobre la prevención y estos casos que a veces se dan porque no existe ese cuidado previo, ¿verdad? ¿Cómo está, doctora? Bienvenida de nuevo. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto en verlo. Un gusto. Qué bueno tenerlo por acá de nuevo. Y Gracias. Queremos comenzar algo que muchas personas tienden a descartar y no les causa alerta para ir al dentista, y es que, no sé si le ha pasado, doctora, que viene algún paciente y le dice, no, pues yo cuando me cepillo los dientes me sangra la encía, pero es normal, me pasa todos los días. Si sí pasa esto, doctora, ¿cómo se le explica a un paciente eso no es normal? No, no es normal. Esto puede ser alguna señal de que hay algún problema en la boca, como por ejemplo inflamación de encías, a lo que le llamamos gingivitis o una periodontitis. Ok. ¿Y cómo le tiene esta conversación usted con el paciente para decirle, mire, esto que le está pasando no es normal, tenemos que proceder de esta manera? Sí, yo le explico al paciente que no es normal. Lo normal es cepillarse y si la encía está sana, no debería de haber sangrado, ¿verdad? Ok. Incluso puede ser que si el paciente no utiliza hilo dental y lo empieza a utilizar, en ese caso sí sea un poco normal que sangre al inicio de las encías. Ok. Pero ya con el día a día no, ¿verdad? Entonces no es normal que sangre en las encías. De acuerdo. Y doctora, usted mencionaba la periodontitis y la gingivitis, y a veces uno como paciente escucha estos términos y se asusta y se alarma. ¿Cómo hace para controlar esta reacción de alarma de los pacientes y explicarles que pues no es algo tan grave? Exacto, sí. Bueno, en primer lugar, la gingivitis. Cuando hablamos de gingivitis nos referimos únicamente a la inflamación de encías, ¿verdad? Cuando hablamos de periodontitis ya nos referimos a los tejidos que sostienen a los dientes, ¿verdad? Ok. Entonces, entre ellos está, como hablamos, la encía, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. En la periodontitis que le sigue a la gingivitis ya tenemos pérdida de hueso o retracción de encía, ¿verdad? La periodontitis no es curable, o sea, el daño que ya se provocó es irreversible, pero ya yendo al dentista y controlándolo, podemos detener el daño. Ok. ¿Verdad? O sea, si hay una manera realmente de detener lo que está Sí, pasando y exacto. mantener, digamos, en ese estado. Ajá, sí. Doctora, y pasa muchas veces que los pacientes tienen miedo. Tienen miedo de ir al dentista, no quieren, ya sea por traumas de infancia, los sonidos del consultorio, pero sucede que al no tener una limpieza cada cierto tiempo, que ya lo hemos platicado, pues hay acumulación de sarro, ¿verdad? Hay acumulación de placa. ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, sí. La limpieza es importante realizarla cada 6 meses debido a que se va acumulando placa bacteriana, ¿verdad? Pero el problema es que esta placa bacteriana con el tiempo se va calcificando y se forma lo que es el sarro, ¿verdad? Que ya no lo podemos eliminar manualmente. Entonces, por eso es necesario ir al dentista y que con equipo especial se elimine ese sarro. De acuerdo, o sea, solo con cepillarse los dientes el sarro no se va. No. Ok. No. A veces se descarta la limpieza de la lengua. Las personas dicen, no, pues yo me cepillo los dientes, ahí murió, y la lengua, bien, gracias. Doctora, ¿ha tenido casos? Primero, me gustaría que habláramos de cuáles son las consecuencias de una mala o inexistente higiene de la lengua. Exacto, sí. Lo que pasa es que la lengua tiende a acumular bacterias, restos alimenticios y también acumula células muertas. Okay. Entonces debemos de eliminar todo eso cepillándola una vez al día, ¿verdad? De acuerdo. Entonces ya cuando se acumula todo esto se provoca lo que es el mal aliento, ¿verdad? Y dice uno, pero si yo me cepillo bien mis dientes y todavía tengo mal aliento, pero no se cepillan la lengua, ¿verdad? Claro, Ajá, se que deja es bien importante. Sí. Para la limpieza de la lengua, doctora, se sabe que existen los limpialengua, como le llaman, algunos cepillos, por ejemplo, traen en la parte de atrás supuestamente un limpiador de lenguas. ¿Sí realmente son útiles o solo con el cepillo, con las cerdas del cepillo funciona? ¿Qué se recomienda, doctora? Sí se puede utilizar el cepillo. Ok. Ajá. Lo que recomendamos es que el cepillo sea de cerda media o suave para no lastimar, no cerda dura.
Pero lo ideal sí sería utilizar los implementos adecuados para la limpieza de la lengua, ¿verdad? Ok, es importante, al final de cuentas, Ujú. todo está hecho por una razón. Y a veces pasa que Sí. las técnicas de cepillado no están bien. Hay errores, digamos, en la técnica porque muchas personas creen que solo es de pasarse el cepillo como caiga y ya estuvo, sino en realidad hay técnicas. Ujú. Dentro de esto, y usted mencionaba el tipo de cerdas de los cepillos y todo, pero existen tipos de cepillo y también tipos de hilo dental, ¿correcto? Sí, ajá, sí, Ok. existen. Si nos vamos justamente a esto, doctora, ¿cómo se trabaja primero la corrección de un mal cepillado, una mala técnica de cepillado de dientes? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, lo ideal a la hora de visitar a tu dentista es que te explique la técnica de cepillado correcta, ¿verdad? Esa técnica tiene ciertos parámetros, por ejemplo, el cepillo con inclinación a 45 grados, en qué posición colocarlo, ¿verdad? Como les decía, cepillo cerda media o suave, porque la mala práctica puede llegar a la retracción de tus encías también. Y eso provocar otros problemas como lo que es la sensibilidad o desgaste de los cueritos de los dientes, o sea, entre la unión de la encía y el diente, ¿verdad? Ok. Ahora, la seda dental o hilo dental también varía dependiendo del paciente. Por eso es bueno hacer un estudio personalizado, ¿verdad? Cuando acudes al dentista para ver qué tipo de hilo dental es el que más conviene. Por ejemplo, si tiene restauraciones, no se usa el mismo hilo que usamos si no hay restauraciones, ¿verdad? Entonces, si hay espacios entre los dientes o si los dientes están muy pegados, ¿verdad? Entonces, se estudia cada paciente individualmente. Ya hablamos de los utensilios adecuados, los diferentes tipos que hay, pero de nada sirve tener las herramientas adecuadas si no se pueden utilizar de la forma correcta. Ujú. Platiquemos más a detalle entonces de esta técnica de cepillado. Ya nos explicaba un poquito que el ángulo, etcétera. Ahondemos un poquito, por favor, doctora. ¿Cómo es una buena técnica de cepillado? La técnica ideal de cepillado, como les decía, es inclinar el cepillo a 45 grados haciendo un movimiento de barrido hacia afuera, o sea, haciéndolo al contrario de la encía, Ok. ¿verdad? Esto lo que hace es que evita que la encía se retraiga y se lastime. Esto lo hacemos por toda la cara bucal de los dientes, ¿verdad? Abarcando de 2 a 3 dientes por cada barrido. Después nos vamos a la cara interna de los dientes y la parte oclusal, que es la parte plana, Ujú. ahí sí podemos hacer movimientos circulares, ¿verdad? Ok, Sí. ok. Es importante realmente conocer las diferentes técnicas, las diferentes formas, pero a veces pasa que aunque usemos la técnica correcta, igual y me duele la encía y resulta ser que tal vez tengo la encía sensible, porque existe estas situaciones. Al momento de que alguien viene con una encía sensible, doctora, ¿cómo se inicia el proceso de investigación para entender por qué está sensible la encía? En realidad, en sí no es la encía la que está sensible, ¿verdad? Ah, ok. Lo que sucede es que la encía baja de nivel. Ajá. Entonces expone el cuellito del diente, que es la unión entre la raíz y la corona del diente. Y esa parte del diente no está preparada para estar en boca, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué no está preparada? Porque es muy porosa y tiende a provocar lo que es la sensibilidad, ¿verdad? De ahí es de donde proviene la sensibilidad, Ok. ¿verdad? ¿Existe más de una razón de por qué se expone esta parte del diente? Porque hablamos ya de una mala técnica de cepillado, por ejemplo, pero ¿existen otras razones de por qué podría suceder esto, doctora? Sí, existen otras razones. Otra razón muy común es que en el día a día tendemos a manejar mucho estrés, ¿verdad? Ok. Entonces por la noche lo que hacemos es apretar nuestros dientes y eso provoca también la retracción de la encía, ¿verdad? Esa presión que se maneja a Claro. nivel de dientes. Entonces, por esa razón también tenemos que visitar a nuestro dentista porque ya tenemos que usar un tipo de aparatito en donde descargamos ese estrés y ya no provocamos ese daño en nuestros dientes, ¿verdad? Ok. Mm. Y doctora, volviendo a este tema de la limpieza, que es importante hacerlo de forma periódica. ¿Cómo logra usted? ¿Cuál es la técnica que usted tiene, doctora, para que sus pacientes digan, está bien,
voy a ir a mi limpieza periódica y realmente lo apliquen? ¿Cómo hace para convencerlos? Nuestros pacientes indican que sienten como que van al spa. No sienten que sea algo estresante, una mala experiencia, sino al contrario, la sensación al final de su limpieza, incluso dicen los pacientes, yo no quisiera comer para mantener mis dientes así como los llevo. Entonces, siento que la experiencia en la clínica es muy importante también, ¿verdad? Ajá. Okay. Y el recordatorio al paciente, llamarle, decirle, mire, ya tiene cita de limpieza y darle seguimiento al paciente. Ok, y eso está perfecto. Ajá. Doctora, hay ciertas cosas que uno tiende a pasar por alto. A veces los pacientes dicen, ay, es un dolorcito, ay, hoy me huele mal la boca. ¿Cuáles son estas señales que usted diría jamás se deben ignorar a un paciente? Bueno, algunos de los signos que no podemos dejar pasar, por ejemplo, lo que hablábamos, el sangrado de encías, no debe ocurrir. Si hay sangrado de encías, quiere decir que ya hay acumulación de placa bacteriana o sarro y debemos eliminarlo. Y a veces por nuestros medios ya no es posible. Entonces debemos visitar al dentista. Okay. También, por ejemplo, si tenemos mal aliento, también no es normal el mal aliento. Quiere decir que también hay mucha acumulación de placa bacteriana y debemos eliminarla para poder descartar lo que es el mal aliento, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos demasiada sensibilidad también, no es normal. También debemos visitar al dentista porque hay productos que nos pueden ayudar también a detener lo que es la sensibilidad, como por ejemplo el flúor, alguna pasta, algún enjuague medicado, y ir bajando esa sensibilidad cerrando el poro del diente, ¿verdad? Por ejemplo, también si hay alguna molestia, puede ser indicación de que hay alguna caries, ¿verdad? Okay. Entonces nosotros acá lo que hacemos es que le damos seguimiento al paciente y cada 2 años actualizamos radiografías. Entonces no llegamos a tener caries, por ejemplo, ¿verdad? O está en una etapa inicial e inmediatamente la detenemos. Eso es bien importante también, llevar un control periódico. Ok, a veces pasa que, es que yo hice tal cosa porque, o me cepillo con, no sé, bicarbonato porque a mí mi abuela me dijo que eso servía, o es que por ahí me dijeron que le triturara carbón y le pusiera a la pasta para tener... Existen mitos y creencias que no son válidos. ¿Se ha topado usted con esto, doctora, ya sea por pacientes o que ustedes, cuáles ha escuchado? Sí, he escuchado sí, ambas, pero no es aconsejable porque es cierto, sí, el bicarbonato tiende a blanquear un poco los dientes, pero ¿por qué razón? Porque los desgasta el esmalte del diente. Y a largo plazo eso es un gran problema para el paciente, ¿verdad? Entonces no es aconsejable. A veces pasa que hay traumas heredados. ¿A qué me refiero con esto? Yo escuché que a mi primo le pasó esto, yo escuché que a mi mamá le pasó esto, o a un amigo, y por eso evito, pero vine porque, digamos que la primera consulta fue porque realmente ya había un dolor que obligó al paciente a venir. ¿Cómo suele trabajar usted, doctora, con pacientes para irles quitando, digamos, este trauma adquirido porque escucharon algo? ¿Cómo trabaja usted ese proceso? Porque a la primera asumo, quedan dudas todavía de si regresar o no. ¿Cómo trabaja usted esta situación, doctora? Sí, existe bastante paciente que tiene traumas anteriores, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, platicar con el paciente, explicarle lo que se va a realizar y ya él con la experiencia, ¿verdad? Y haciéndose el tratamiento, él cambia completamente de parecer, ¿verdad? Porque mira que es algo no traumático, ¿verdad? A como él lo pensaba. Porque hay pacientes que dicen que no duermen solo de pensar que tienen que ir al dentista y aquí he visto ese cambio, ¿verdad? Incluso aquí
están esperando la hora de que sea su cita para venir a, Y a realizar su platicar con la limpieza. doctora. Ah, sí, y venir a platicar conmigo. Exacto. Ok, o sea, sí realmente existe una manera de poder como trabajar todo esto. Al final de cuentas, siempre lo hemos dicho, es de prevención, ¿no, doctora? Es lo importante. Exacto, sí. Y otra cosa también importante es que ahora hay bastante paciente con ortodoncia, ¿verdad? Y es muy importante llevar de la mano la prevención oral con la ortodoncia. ¿Por qué? Porque en la ortodoncia tenemos muchos aparatos e implementos en boca que no permiten que el paciente se cepille al 100%, como lo haría Claro. normalmente. Entonces, sí, aquí llevamos de la mano la ortodoncia con la prevención oral. Excelente, doctora. Sí, Muchísimas gracias, como siempre, por de compartir con nada, con nosotros su gusto. experiencia. Gracias. Bueno, feliz día. Gracias, Adiós. doctora. Y ustedes, por favor, estén pendientes. Hoy nos acompañó la doctora Paula Sierra para compartir un poco sobre la prevención. Muy importante el tener una buena técnica de limpieza, el utilizar los utensilios correctos. Mi nombre es Héctor Aldana. Los espero en la siguiente cita con el dentista. Hasta la próxima.